Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que nos estén acompañando para que juntos estudiemos la palabra del Señor y veamos qué nos tiene para el día de hoy, porque a cada uno de nosotros nos habla y es algo muy fuerte el programa de hoy, que le vamos a dar continuidad a lo de la semana pasada, que es de la porción 51, que se llama Están firmemente parados. ¿Por qué nos quedamos en la porción de la semana pasada? Recuerden que era el estudio de esta semana que ustedes iban a tener en casita, pero en esta porción el Señor nos está hablando fuertemente, relacionándolo con lo que es Éxodo 22, 20, que fue nuestro verso de estudio de la semana pasada, y que hablamos del sacrificio, de la ofrenda y de los ídolos. Y efectivamente nos vamos a estacionar en lo que son los ídolos. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de esta porción, nos sigue hablando y diciendo que su pueblo de Israel, ¿sí?, se perdió, que su pueblo de Israel desobedeció. ¿Por qué? Porque se inclinaron a ídolos y dioses paganos, cuando Él ya les había entregado lo que eran sus estatutos. Y de ahí viene toda la ira del Señor derramada en su mismo pueblo por la desobediencia. Pero vamos a empezar. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Susi. Como siempre, feliz de estar aquí compartiendo. Y como nos dice el Salmo 5.3, el Señor nos escucha de mañana. Si nosotros nos presentamos, Él nos puede ver. Amén. Entonces, aquí estamos de mañana platicando, conversando acerca de la palabra del Señor, que siempre nos edifica, que siempre nos va aclarando dudas, nos va redarguyendo el corazón para que podamos seguir en el camino confiados de que vamos en la dirección indicada. Así es, y el Señor es bueno, y es tan bueno que siempre nos manda a preparar a varias personas para no ser los mismos. Quiero darle la bienvenida a Yamir, porque él está en su proceso. Déjenme decirles, él está en su proceso. El Señor lo está preparando, lo quiere levantar para que pues sea un siervo del Señor, que esté bien cimentado en la roca, y es de lo que vamos a hablar precisamente, estar firmes. Pero ¿en qué tenemos que estar firmes? Bienvenido, Yamir. Muchas gracias. Primeramente, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar otro día más hablando de su palabra. Y le damos la bienvenida también a las personas que están aquí y a las personas que nos están viendo a través de las diversas plataformas que tenemos, como Facebook, y nos encuentran como Veracidad Channel, en Instagram y Twitter como Veracidad C, y en nuestra aplicación como Veracidad Channel. Pues vamos a empezar el día de hoy. Muchas gracias, Yamir. Y vamos a comenzar. Fíjense que en la porción, la 51 dice, están firmemente parados, que es lo que significa o lo que se tiene que trabajar en esta semana. Y en Deuteronomio 29:9, si alguien me gusta leerla, por favor, dice algo muy importante, porque es de donde vamos a partir. Deuteronomio 29:9, por favor. Nos dice: por tanto, guarden las ordenanzas de esta ley y pónganlas por obra para que les vaya bien en todo lo que emprendan. Ok. Dice, por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Sabemos que la obediencia viene de sus estatutos, de sus mandatos, y que si nosotros nos esforzamos para llevarlos a cabo, nosotros vamos a tener un buen vivir, porque tenemos un abogado, ¿no? Entonces, descansamos en el Señor completamente y tus preocupaciones las dejas en Él. Haz lo tuyo y el Señor se encarga de lo demás. Exactamente, ¿no? Vamos a Deuteronomio 29, por favor, en el verso 18 y 19. ¿Qué nos dice? Dice,
hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Ok, estamos dando el preámbulo de por qué el Señor, de lo que el Señor está aconsejando que sigamos, que obedezcamos, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 29 en su verso 26 para ver qué es lo que nos dice. Dice: y fueron a rendir culto a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales no se les habían permitido. Fíjate qué profundo, Lili. O sea, dioses que no se les había permitido. Sí, y que no siquiera conocían. Así es. Vamos a Deuteronomio 30 en su verso 17 para ver qué es lo que nos dice, por favor. 17 dice: sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. O sea, ya nos está diciendo que si nosotros desobedecemos, nos lo vuelve a reiterar, y así en toda la porción nos lo sigue reiterando de obedecer. Vamos me voy a regresar a Deuteronomio 29 en su verso 15, que es el pacto y juramento que hace el Señor. Lo hago tanto contigo, que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy. Es decir, no estamos exentos nosotros de esto que les estaba hablando el Señor a su pueblo de Israel. Es para todos. Y lo dice, para generaciones futuras. ¿Quiénes son las generaciones futuras? Nosotros, en este momento. ¿Sí? Bueno. En el verso 8 de Oseas 14, hace una pregunta, bueno, en mi versión, que es la Nueva Traducción Viviente, no sé en la tuya, Lili, que es la Peshita, es Oseas 14 en el verso 8, hace una pregunta. Y esa pregunta también se las hago a ustedes. Y piensen, analicen esta pregunta, porque es importante. Oseas 14:8. Efraín dirá: ¿qué tengo yo que ver todavía con los ídolos? Ahí. En mi versión dice: ¿qué tengo que ver con los ídolos? ¿Qué tendrá que ver Dios con los ídolos? Nada. Absolutamente nada. ¿Sí? Dice más adelante: que Efraín llevase fruto procedente de Jehová, indica la unidad de Israel con Jehová. Esto es más que una unión, porque está hablando de los frutos. En esta de Oseas nos habla de que florezcamos como lirio, que estemos como árboles del Líbano, que seamos renuevos, que tengamos el esplendor como el del olivo, que nos sentemos bajo su sombra, ¿sí? Que tengamos grano, que seamos grano, que florezcamos como la vid y que seamos como el vino del Líbano. Fíjate, este vino del Líbano dice que representa que su buen nombre se propagará como vino de buen gusto. Entonces, aquí en Oseas 14 nos llama a hacer de esto, ¿no? A través del ejemplo de los árboles, de las maderas, de las flores, del grano, como siempre el Señor. Dice el Señor que Él nos lleva con Él. Fíjense bien, Él nos lleva con Él, Él nos perdona, Él nos salva, Él nos sana y Él nos ama. Fíjense qué hermoso. Yo cambiaré al primero, ¿no? El nos ama es el primero. Luego nos lleva con Él, nos perdona, nos salva y nos sana.
Y eso es lo que quiere el Señor a través de su palabra. Bueno, este era el preámbulo. ¿Qué será la idolatría? ¿Qué será la idolatría, Yamir? Cuando pones en primer lugar algún objeto, alguna persona en lugar de Dios, ¿no? Cuando ya le das como que un nivel de importancia a ciertas cosas. Lili, ¿qué será la idolatría? Sí, lo mismo cuando es esa situación, esa persona, ese objeto, esa actividad ocupa el lugar más importante de tu vida. Así y lo es. que nosotros hemos aprendido y con lo cual el Señor va poniendo orden a nuestra vida es ponerlo en primer lugar a Él. Hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Claro. O sea, tenemos que seguir en este mundo, porque aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y hay cosas que hay que seguir haciendo, pero no como prioridad y no como único objetivo, sino como secundario totalmente al principal que es Dios. Amén. Vamos a Jeremías 13:27, Lili, por favor, e Isaías 44 del 6 al 8, Yamir, por favor. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Por qué es tanto su enojo? Yo he visto tu abominación, tu adulterio, tus concupiscencias y tus actos de prostitución en las colinas, en los lugares altos, en el desierto. Ay de ti, Jerusalén, porque no serás purificada. ¿Hasta cuándo? Vuelve a mí. ¿Hasta cuándo? Nos dice. ¿Hasta cuándo vamos a dejar toda la idolatría? ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar guiar por el Señor? ¿Hasta cuándo? Vamos a Isaías 44, 6, 8, por favor. Sí. Dice: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Amén. Ahí nos está diciendo todo. Se fijan que se engloba todo. Dice que Él los mandó llamar y les dio la instrucción de cómo debían de vivir y qué era lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Y sin embargo, hubo desobediencia, se rindieron a sus deseos carnales y pues hasta hoy, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a Habacuc 2, 18, 19, Lili, por favor, y primera carta de Corintios 12, 2, Yamir. Háganse una pregunta. ¿Cuántos ídolos creen que ustedes tienen? ¿Cuánto creen? Más bien, ¿realmente le seguimos al Dios verdadero? ¿O desviamos nuestra mirada de repente para seguir otras cosas? ¿No? A ver, vamos a Habacuc 2, 18, 19, por favor. Sí, el contexto es vanidad de la idolatría. ¿De qué aprovecha la escultura que su escultor ha tallado? Y si la imagen fundida es doctrina mentirosa, ¿por qué el corazón de un escultor pone la confianza en ella al hacer un ídolo mudo? Ay del que dice al pedazo de madera, despierta, y a la piedra muda, levántate. Nada son y están recubiertos de oro y no tienen aliento. Pero Yahweh está en su santo templo, tiemble toda la tierra ante su presencia. Amén. Y primera de Corintios 12, 2. Dice: ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Ok. Les voy a dejar de tarea que lean el segundo libro de Reyes en su capítulo 23. Léanlo todo, porque de verdad habla de mucha idolatría, habla de mucho paganismo y te explica realmente lo que aconteció.
quiero que me apoyen, por favor, en el segundo libro de Reyes 23, en el verso 24, el que lo tenga, por favor. Y es muy importante que ustedes en casita se preparen, porque esto no es inventado, no lo sacamos de contexto para que ustedes nos escuchen y crean todo lo que digamos. No, la situación aquí es de que ustedes tienen que ser diligentes e investigar en su casa. Vamos a regresar, vamos a un corte y continuamos con el verso en el que nos quedamos. Y continuamos y nos quedamos para leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, en su verso 24. A ver qué nos dice el Señor. Dice: además, Josías erradicó a los que invocaban a los muertos, a los adivinos, a los ídolos, a los falsos dioses y a toda la abominación que se veía en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén, para cumplir las palabras del libro de la ley, las cuales estaban escritas en el libro que habían encontrado el sacerdote Hilquías en el templo de Yahweh. Ok, ahí está hablando del templo de Salomón, cuando lo erigió Salomón, y todas las abominaciones, porque recordemos que él era el hombre más sabio, pero no era muy inteligente. Y entonces él le empezó a rendir culto a través de una mujer que no profesaba la misma creencia que él, y dejó entrar esas creencias de esa mujer. Y de ahí se hizo un merequetengue en ese templo, ¿sí? Pero les recomiendo que lo lean todo para que se den cuenta. Entonces, ¿cuál es ese pacto que el Señor hizo? Vamos al primer mandamiento, porque en el primer mandamiento nos dice el Señor qué es lo que debemos de hacer. En el primer mandamiento nos dice el Señor que debemos amarlo. Él nos hace una imposición primero, que es: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y qué creen? Que no obedecieron y que se van a adorar al Dios Sol, ¿sí? Y empiezan a través de ahí con todas sus abominaciones. El Dios Sol, hay muchas formas en que se ha presentado esta adoración y que ha sido muy sutil, ¿sí? Tenemos imágenes donde en la misma, si tú buscas, te van presentando esas imágenes, esa adoración al Dios Sol, y de muchas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se regían ellos, si se dan cuenta, ellos antes se regían por los astros. Y entonces les empezaron a dar un poder que no merecía ni el sol, ni la luna, ni todo lo demás, pero que entonces Satanás se aprovechó para que entonces él tomara el lugar de ese sol, de esa luna, de esas invocaciones, para que se le adorara a él. Pero hoy en día las personas siguen. Y en el pueblo egipcio hay símbolos del dios Sol. Ahí hay símbolos como en tipo cruz, si se dan cuenta, y que ellos mismos van acomodando de acuerdo al desarrollo que ellos van teniendo. Tenemos también otro dios pagano que era muy fuerte, que es Moloch. Este dios pagano, y hasta se me enchina la piel, porque a este dios pagano le rendían culto para llevarle a sus bebés, a sus hijos, y que ahora se está viendo que a través del aborto es como rendirle culto a este dios pagano. Y también con el bautizo que la religión católica lleva a cabo, el llevar un bebé que no tiene conciencia de lo que está haciendo, que no tiene una responsabilidad de lo que va a hacer o de qué se trata lo que se está haciendo con él, es como tu padre o madre, es estar consciente de que si ya sabes esto, entonces estás entregando a tu hijo a un dios pagano. ¿Para qué? Lo estás llevando a sacrificio, donde el Señor no quiere eso, porque en sus escrituras está muy claro que el bautizo de Jesús fue una edad madura,
que él representaba cuando nosotros ya tenemos conciencia y que fue a enseñar, ¿sí? Y que su primo, Juan el Bautista, iba proclamando, abriendo el paso para cuando él iba a llegar, ¿sí? Entonces, mamitas, papitos, tienen que estar empapados realmente de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor ya no te va a dar por ignorante, ya no te va a dar porque no sepas las cosas, porque entonces te las va a demandar. ¿Y cuántas personas? Bueno, por lo menos yo fui bautizada en esa religión cuando yo era una niña. Y ahora que ya conozco, que ya sé que el Señor me ha confrontado, que me ha redarguido, yo tomé por libre decisión, por libertad, ¿sí? ¿Cuál camino seguir? Si iba con el enemigo o me iba con el Señor. Y yo decidí darle la vuelta al enemigo y seguir al Señor. Y eso es el bautismo. Realmente los niños tienen que tener conciencia. Un bebé no tiene conciencia. Tengan cuidado, papás, porque Dios les va a reclamar ese sacrificio que están haciéndole a ese Dios pagano. Tengan mucho cuidado, porque yo no lo digo, lo dice la Escritura. Dice Oseas 4:6, que es lo que estamos platicando, que por falta de conocimiento su pueblo ha sido destruido. Y tenemos ahí otros tipos de dioses que se han seguido. Y de hecho, no sé, Yamir, si estés empapado de los juegos de hoy, de los juegos que tienen así como figuras parecidas, las películas, ¿no? Que siguen sacando de poderes, de superpoderes, de riñas, donde todos esos dioses, esos hombres que son superpoderosos, acaban con el mal, supuestamente, ¿no? Y es una forma de desviar y de jalar a las personas, porque hablábamos de la seducción unas clases atrás, y eso es lo que hace, te seduce y te empieza a envolver el oído, ¿sí? Te empieza a envolver el ojo, ¿no? Y caes en las redes. Ya veíamos cómo la seducción es tan de Jezabel, cómo termina con una nación, todo lo que puede hacer la seducción. Y no es Jezabel, es el espíritu de seducción. ¿Por qué? Porque le sirven al enemigo. Y eso es lo que hace a través de esto. Pero hay otro mandamiento que también nos habla el Señor, que es el segundo mandamiento. Ese mandamiento nos habla de que no te harás, está en Éxodo 20, del 4 al 6, y dice que no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Bueno, este mandamiento es muy importante también, porque es nuestra vida cotidiana. Yo les preguntaba, ¿cuántos dioses o cuántos ídolos tienen ustedes en casa? ¿Cuántos tengo yo? ¿A quién rindo culto? ¿Qué es lo que quiero seguir? ¿Y a quién le sirves? Porque recuerden que no podemos ser medios. Sí, porque es. Los tibios el Señor los abomina. ¿Yami? De hecho, lo que platicábamos hace un rato, yo en un principio solamente creía que los ídolos eran objetos, ¿no? de madera o dioses, pero imágenes. No, imágenes. Uh-huh. Realmente un ídolo puede llegar a ser cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier hasta circunstancias. De hecho, yo tengo un testimonio, ¿no? Esta semana tuve unos conflictos por ahí económicos y se juntó, ¿no? Todo realmente. Se echó a perder mi carro. En algún momento también me hicieron como un pequeño fraude con lo de mi carro. Pero dije, bueno, en algún otro momento yo le hubiera dado esa importancia de decir, o que me hubiera dado un desánimo o algo así, pero dije, no, pues, lo voy a dejar en manos de Dios y que Dios haga, ¿no? Yo me voy a preocupar por otras cosas que es lo de la fiesta de Sukkot. Uh-huh. Entonces, y ya no le di esa importancia que en algún otro momento sí me hubiera
de haberme hecho decaído, y el Señor lo resolvió sin esa necesidad de darle esa prioridad. Pero antes de ello yo ya estaba pensando en, lo voy a polarizar, le voy a hacer esto, lo voy a dejar más bonito. Entonces jamás en ningún momento dije, primeramente Dios, si me permite voy a hacerle esto al carro. No, sino que yo me puse en mi carne, ¿no? De mi deseo de dejarlo bonito, ¿no? Hacerle algo, y pasa, se me va el carro. Entonces muchas veces no solamente son imágenes, sino que son cosas que ponemos por primer lugar antes que a Dios. Entonces ahí ya estamos cayendo también en la idolatría. Así es. También a veces podemos ser nosotros mismos. Y también el conocimiento. A veces también solamente el saber, sí, y no poner por obra, también es algo que es idolatrar el conocimiento. O sea, son cosas muy subjetivas, sí, ¿no? A veces intangibles, que ponemos primeramente antes que Dios. Así es. Muy buen testimonio. ¿Y qué tal cuando adoramos por ejemplo, ahorita lo que se ve, que se ha visto, bueno, que siempre se ha visto en el Vaticano? ¿A quién adoran? Adoran a la persona. A la persona. No están siguiendo realmente el llamado del Señor. La Biblia ha sido torcida, porque ellos toman de que el verso cuando dice que con Pedro erigiré mi iglesia. En la roca. Pero no se referían a Pedro humano, sino que se refería a la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Pedro era un enviado, como nosotros ahorita que estamos predicando el Evangelio, que estamos hablando de su palabra. No era idolatrarlo, no era eso. Ahora se llaman sacerdotes, sí, pero ellos tienen sus propias reglas, sus leyes dentro de cada iglesia, y no se trata de eso. Él nos manda a llamar a todos a ser sacerdotes, a todos. No importa el color, no importa tu profesión, porque al final el Señor, todo lo que te ha dado de preparación ha sido porque Él lo ha permitido y tiene un propósito, ¿sí? Pero nosotros, como a veces no lo vemos porque nos desviamos en la idolatría, entonces ya lo vimos, el Señor se molesta. Y entonces ya no va a dar a ninguno por inocente, porque no conozca lo que es, ¿no? Dice Mateo 7, 15, 16, dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerás. Aquí estamos viendo algunas personas que en la actualidad han hecho o han usado la palabra para su propio beneficio. Han corrompido lo que es la palabra para tener más poder, para tener más dinero. Y se ha visto que detrás de todo esto también está la lascivia sexual. Entonces, recordemos que esas son las tres partes por las que un ser humano se pierde: por dinero, por poder y por la lascivia sexual. Y es algo que el enemigo ha manejado de una manera tan impresionante que cuando tú te dices ser hijo de él y que empiezas a hablar de la palabra como estas personitas, crees que no te vas a desviar, ¿no? Y el Señor permite que seas puesto a prueba. Pero realmente cuando el Señor te ha puesto a prueba a ti, tú has logrado mantenerte firme en la roca. El Señor nos llama a que estemos firmes en la roca. Es el único que nos va a mantener. Es el único que nos va a sostener. Porque si tú te desvías tantito y le das ese poder de idolatría al dinero, a la posición, a tus deseos de la carne, entonces ya no estás cumpliendo ni con el segundo, ni con el primero, ni con el segundo mandamiento. Y si no cumplimos con esos dos, imagínense con los demás, menos. Porque entonces ya nos estamos dejando guiar por mi deseo. Así como decía Yamir. Y hay un ejemplo bueno, no sé si lo han visto,
que hay mujeres que dicen que el hombre, su esposo, quiere más al carro que a una misma, ¿no? Porque se la pasa sobándolo, le limpia bien las llantas y luego ya tiene un rayoncito y la mujer acá, estoy enferma, espérate, tiene un rayoncito. Oye, mi amor, es que necesito ir con el ginecólogo. Espérate, el carro ya necesita llantas. Espérate. Y entonces, de algo tan simple, de verdad, si se fijan, amor y admiración excesivos que se sienten por una cosa o persona. O sea, es algo tan sutil como lo decía Yamir, como lo dice Lili, el conocimiento, el también esa parte, el querer ser mejores en un deporte, el querer ser mejores en estar guapos, todas las operaciones que te haces, todo lo que te puedes inyectar, las que se quieren poner a dieta, tengan cuidado, porque de una cosa te lleva a otra y a otra y a otra, ¿sí? Y es que no está cediendo la voluntad. El Señor nos pide que cedamos nuestra voluntad, porque entonces empiezan a manipular y empiezan a salirse de lo que es algo, ¿qué se dice? Sano, algo sano para desviarse por algo que les va a traer consecuencias. Hay personitas, hay mujeres que se operan de tal manera que se hacen cirugías en la cara, estéticas, para parecerse a algún, ¿cómo se llama? ¿Ídolo? Es como ayer, precisamente estaba viendo un programa donde está la Barbie humana, que literal se modificó todo su cuerpo para ser una Barbie, ¿no? Ajá. Yo creo que también ahí aplica esa parte de idolatría. Todo. Sí, lo vemos, por ejemplo, con las pastillas cuando no tienes control ya, que te haces adicto o dependiente, cuando quieres bajar de peso pero ya es obsesivo, no es por salud, sino por verte mejor, ¿no? Y cae en trastornos alimenticios. También el amor excesivo por un animal que han llegado al grado de casarse con ellos, ¿no? Lo comentaba alguna vez de lo de el señor que se casó con una cabra porque dice que ella no habla ni da lata como una mujer, o sea, ¿no? Cuán confundidos estamos. O sea, sí. Y el Señor nos va llevando constantemente a que veamos, estos son algunos ejemplos. Después de este corte vamos a continuar con más ejemplos. Y continuamos con la idolatría. Y hablábamos de que también se rinde culto con o sin conocimiento de eso. Y estábamos platicando ahorita, Yamir, en el corte, de un testimonio de una señora. Si gustas, por favor, compartirlo, porque es muy importante. Platicaba ahorita en el corte en algún momento platicábamos con una persona, le estábamos hablando de la palabra de Dios, ¿no? Éramos un amigo y yo, y esta señora nos empezó a comentar que ellos son de la rama de la católica, pero hay una nueva que cree en el Espíritu Santo. Esta persona nos comentaba que ellos no adoran a la Virgen, la veneran porque ella es santa, fue santa y su cuerpo fue santo para que diera a luz a Jesús, y ella, por esa causa, ella era nuestra abogada para el Padre, ¿no? Ella nos decía que el Espíritu Santo le hablaba y le revelaba canciones, pero lo decía con un fervor así, muy emocionada. Entonces nosotros le hablábamos de la palabra, que decía que no hay ningún otro santo que haya pisado la tierra más que Jesús. Y ella, no, es que la Virgen fue santa, pero no la adoramos, o sea, la veneramos por la madre de Jesús, ¿no? Y nos empezó nos dijo, no, si quieren, les puedo cantar una canción de las que me revela el Espíritu Santo. Dice, yo no soy compositora, pero me habla, dice. Y nos empezó a cantar. Y uno de sus estribillos era de que, Señor, tú eres
tú eres el sol, dice, tú eres la luna. Pero no decía cuál Señor. Ajá, nunca, y es lo que platicábamos con este amigo, digo, en ningún momento mencionó Dios, mencionó Jesús, mencionó Cristo, o sea, solo dijo, tú eres Señor, tú eres el Señor de la luna, tú eres el Señor del sol, pero la señora estaba así emocionada, como si tuviera realmente lo del velo. Entonces, pues ya no quisimos seguir debatiendo porque ya era entrar como en un conflicto y la persona estaba en literal un muro, es que esta es mi creencia y ya, ¿no? Entonces, platicando con mi amigo, comentábamos que va a llegar el momento en el que cuando llegue el juicio, a nosotros nos toca hablar de la palabra, pero pues la gente cuando no quiere escuchar, pues no te va a escuchar. Claro. Entonces, cuando sea el juicio, ya no va a haber un pretexto, ni vas a poder decir, es que Señor, a mí nadie llegó y me dijo, y nadie me habló. No va a haber, porque ese es nuestro trabajo, llevar la palabra, nos escuchen o no nos quieran escuchar. Así. Entonces, realmente a mí me sorprendió porque como en estos tiempos la gente todavía carga un velo total, o sea, que no les deja ver y la forma en la que te hablan es, o sea, su convicción, su fe, y platicamos de eso precisamente porque le digo, yo le platiqué mi testimonio, que en algún momento yo me encontraba del otro lado. Yo no creía ni en imágenes ni en ello, pero yo tenía muchas dudas y tenía como que crisis. Y yo le comentaba que ninguna persona me pudo resolver de las dudas que yo tenía, pero cuando yo decidí como que ceder esa parte o ceder mi voluntad, el Señor en cuestión de días fue así como que si me hubieran arrancado el velo literal de los ojos y empecé a entender la palabra como no la había entendido yo antes. Entonces le digo, también yo creo que el Señor tiene un tiempo para cada quien. Entonces a nosotros nos tocó llevarle la palabra. A lo mejor la señora en ese momento pues está totalmente cegada, pero ya llegará a lo mejor su tiempo. O de plano, si no quieres escuchar, pues ya no nos queda a nosotros. Así es. Y fíjate que con lo que estabas comentando en la imagen que se rinde culto con o sin conocimiento, hay dos imágenes de una mamá con un bebé amamantando. Déjenme recordarles que Satanás también es un espíritu, es asexual. Y él ha utilizado esa representación de la mujer para engañar al pueblo, para desviar al pueblo. Y es la famosa Virgen, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Lagos, la Virgen de... Bueno, han sacado muchísimas vírgenes y es la imagen de una mujer amamantando, ¿sí? Que ha usado el enemigo a través de las imágenes y de todo lo demás, que se le ha dado el poder que decías como intercesora, cuando aquí la palabra nos dice que hay un solo intercesor, que es un solo abogado y que es donde debemos de estar parados. Por eso el Señor dice que por ignorancia su pueblo sigue pereciendo. Vamos a 1 Corintios 10:20. Dice, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Es lo que estabas diciendo de la señora. Aquí tenemos juegos, tenemos lo que es el fútbol, lo que son los celulares, lo que son la ouija, lo que es quererte comunicar o hacer o que te haga sentir bien. Es la búsqueda de hacerte sentir bien. Y entonces está siendo encaminado por otro lado. Unos es la pasión por el fútbol, la idolatría, por cualquier tipo de juego, de deporte, ¿no? Y hablábamos por ejemplo, de los juegos, te pueden llevar hasta la ruina. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es desviarte y que mueras a tu alma. Entonces él usa muchas artimañas. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y si estos se oponen entre sí,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjense bien cómo nosotros que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, muchos tenemos que sacrificar esos deseos, el querer hacer eso, ¿no? Veamos, por ejemplo, por pertenecer a un grupo, por pertenecer a, no sé, a una congregación, hacemos lo que sea. Si te dicen párate de cabeza, te paras de cabeza. Si te dicen híncate, te hincas. Si te dicen, o sea, y el Señor quiere que escudriñes, que estés consciente de lo que estás haciendo, que no seas como un animalito que va hacia el matadero. ¿Lili? Sí, creo que es muy importante que podamos dar o que nos estés compartiendo todos estos ejemplos para que vayamos conociendo, y como dijo Susana, pues hay que ir a las Escrituras a corroborar todo esto que estamos hablando. Sin embargo, fíjate que yo en oración estuve pidiéndole al Señor qué era lo que teníamos que mostrar en este programa. Y creo que una de las cosas más importantes tiene que ver con la conciencia, ¿no? Me refiero a la conciencia débil. Ese es el gran problema de los ídolos. Y todo este tiempo que ustedes han estado hablando, han estado citando entre lo que han estado diciendo, la primera carta a los Corintios 8 y 10. Y justamente en Éxodo 22:20 dice que no ofrecerás sacrificio a los ídolos. Así. Y entonces, si me acompañan a primera de Corintios 8, desde el 1 inicia. Dice, en cuanto a los sacrificios de los ídolos, sabemos que todos nosotros tenemos conocimiento. Y el conocimiento envanece. El envanecer es soberbia, es jactarse, es vanidad de lo que se sabe, pero el amor edifica. Amén. Y a propósito de nuestra porción, que era hablar de estar firmes, dice, y si alguno considera que conoce algo, aún no conoce nada, como lo debería conocer. Así es. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. De eso es de lo que nos tenemos que asegurar, de amar a Dios, porque cuando nosotros amamos a Dios, Él nos conoce. Dice aquí, así que en cuanto al comer de lo que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Así es. Es decir, la buena noticia es que todo lo que estamos viendo en esas diapositivas sí existe, sí se le ha dado un poder, pero no es más que nuestro Dios. Amén. No es nada. Amén. Porque Así no es. hay otro sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos que son llamados dioses con D minúscula, y sean en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señoríos, no obstante para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Y entonces dice, cuando tú estás en la palabra, voy a parafrasear lo que dice después, hay personas que aún están débiles en su conciencia. Y entonces nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hacemos por la debilidad de la conciencia de esos otros y no hacerlos tropezar. Sí. Pero lo que me queda a mí muy claro de los ídolos es que no tienen poder, no hay nada más grande que nuestro Dios. Nosotros le damos el poder. Nosotros se lo damos. Y luego en Primera de Corintios 10 nos está hablando de esto que tú mencionabas cuando salió el pueblo de Israel a Egipto y que va en el camino a la tierra prometida. Y entonces pecan, ¿no? Porque hacen el becerro de oro. Y dice, bueno, voy a parafrasear, dice, nuestros padres estuvieron bajo la nube, estuvieron comiendo del mismo alimento espiritual, de la misma bebida, dice aquí, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos y esa roca era Cristo. Entonces tuvieron la bendición, ¿sí? Todos tenemos la bendición. Sí. Sin embargo, dice en el versículo 16, por estas cosas que acontecieron fueron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos
cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, no se trata de que no puedas hacer ciertas cosas, o sea, tenemos que alimentarnos, tenemos que hacer ejercicio, puede ser que tengas algún gusto por algo en particular, pero de lo que está hablando Susana es de la radicalización, en donde eso sea únicamente tu Dios y que dejes todo, incluso a Dios, por ir a esto. Dice: ni rindamos culto a los ídolos, como también algunos de ellos les rindieron, como está escrito en el Éxodo, que dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a divertirse. Y dice después: no cometan fornicación como cometieron ellos, porque perecieron por las serpientes. Es decir, estamos ahí en la tentación, ¿sí? La tentación siempre va a estar. La cuestión es, como dice Yamir, yo voy en mi auto último modelo y estoy súper feliz, y entonces esto sirva para jactarme y decir que todos los demás son pobres y que todos los demás no lo tienen, o puedo ir en mi auto último modelo agradeciendo al Señor porque yo estoy en su obra, porque yo estoy en su palabra, entonces Él me bendice de las formas que Él decide, porque es su voluntad, pero además porque Él conoce los anhelos de mi corazón y sabe en dónde yo voy a poder cimentar mi fe, porque yo he pedido, he cumplido, he obedecido, no a hombres, a Dios. A Dios mismo. Y Dios se muestra a sí mismo a través de su bendición. Y entonces dice, pero todas estas cosas le sucedieron para ejemplo nuestro. Todo eso que ya pasó, tenemos aquí todo el ejemplo, sabemos a dónde vamos a ir si hacemos lo mismo. Así es. Dice. Y no hay engaño, ¿eh? No hay engaño, dice. Y fueron escritas como una advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de las edades. Y a propósito, otra vez de la porción que acabamos de pasar, dice 10:12. Así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Así es. Porque a veces también en estar estudiando la palabra, nosotros nos envanecemos y somos presumidos, digamos, de que ya sabemos, de que lo tenemos resuelto, de que a mí no me pasa nada, casi soy bendito santo, si somos santos y nos estamos santificando, pero no desde ese lugar, donde además yo puedo juzgar a todos los demás, porque estoy viendo a Oscar aquí enfrente en la cámara, pero como Oscar trae una playera de tal artista, entonces está idolatrándolo. Yo no conozco su corazón, a lo mejor no tiene otra ropa más que esa y se la pone, ¿sí? Y se la regalaron. Y se la regalaron. Entonces, nosotros somos los que le estamos dando el poder a esos simbolismos también desde nuestra mente. Y entonces dice al final, que era algo que tú decías, Susana, no les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel, que no permitirá que sean ustedes probados más allá de lo que puedan, sino que dará salida para su prueba de tal modo que puedan soportar. Así es. Entonces, a mí me ha quedado claro a través de todos estos programas, ya tenemos varios programas del estudio, y bueno, de mi propia vida, en donde ciertamente alguna vez, sobre todo cuando iniciaba en la palabra, me radicalicé mucho. Y entonces decía, no, voy a comer carne de cerdo, ¿no? No me vuelvo a poner una falda con tales y tales condiciones, ¿no? O no voy a usar mis anillos, o no. Y entonces me empecé a sentir también presa de eso. Y yo pensaba y decía, esto no es Dios tampoco. Porque la opresión la usa el enemigo. Porque Dios, ¿no? Incluso, porque Dios, y lo hemos visto, lo cantamos, nos ata o nos cobija con cuerdas de amor, con lazos de amor, en una paz, en una armonía, en una tranquilidad. Y no se trata, y lo hemos también predicado y hemos hablado varias veces, de apapachar el pecado y decir, sí lo puedes hacer, ¿no? Sí lo puedes hacer, hazlo como tú quieras. No se trata de eso, sino de estar en comunión con Dios, y Él es quien nos va a dar esas respuestas a todo lo que buscamos, porque el mundo ciertamente nos genera mucha confusión, pero todas las respuestas están aquí. Y también quería decir que a veces la Biblia en sí, o sea, lo físico, que es un libro con hojas, así es, también puede a veces ser objeto de idolatría.
Conozco familias que abren la Biblia en su casa y creen que solamente con abrirla algo va a salir de ahí como mágico y va a suceder. El contenido, la palabra, el que nosotros la escudriñemos, el que nosotros la incorporemos a nuestro diario vivir es lo que hace poderosa a la palabra, no el libro, sino entonces yo estaría idolatrando la Biblia como algo físico, pero lo que realmente es poderoso es la palabra del Señor. Es leerla y, como dicen, metabolizarla, y de eso se va a encargar el Espíritu Santo. Me gustaría leer, para cerrar esta escuela, este día, Hechos 17 del 24 al 28. Dice: Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Con esto termino. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Yamir. Que Dios los bendiga y que redarguya su corazón y nos quebrante a todos. Amén.